Bienvenidos y bienvenidas a una clase más de matemática, estudiantes de noveno grado. Vamos a trabajar en este caso la página 99 del libro de texto. La clase corresponde a la 1.2 de la unidad número 5, segmentos proporcionales. El problema inicial que se nos plantea nos dice: Carlos tomó una fotografía a un toro, la cual decide ampliar y colocar en un cuadro. Literal A. ¿Cuál es la razón entre las alturas de la fotografía pequeña y la ampliada y entre las bases? Literal B. ¿Qué relación hay entre ambas razones? Se nos plantea la fotografía pequeña y se nos plantea también la fotografía ampliada. Observemos que estas fotografías tienen dimensiones diferentes y por lo tanto, pues lo que andamos buscando es comparar qué es lo que sucede con ambas fotografías. Te invito a que intentes resolverlo encontrando las razones. Recordemos la clase vista, la 1.1, en la cual se encontraban las razones entre dos segmentos. En este caso estamos hablando de dos dimensiones, pero hay que hacerlo para cada uno. Una vez que ya lo hayas resuelto, acompáñame y compara la respuesta según lo que se plantea en el video. Observemos. Primero lo que hacemos es que calculamos las razones. Tenemos nuestras dos fotografías. La razón de las alturas. Observemos que las alturas es 10 centímetros de la pequeña y 30 centímetros de la grande. Entonces planteamos nuestra razón y tenemos 10 centímetros sobre 30 centímetros. Esas serían las razones de las alturas. Observemos en este caso que los centímetros se me cancelan y también este 0 con este otro 0 yo lo puedo obviar. Y ahí hago una simplificación de manera directa, lo que me genera una razón de 1/3. Ahora observemos la razón de las bases. Tengo la base del pequeño es 15 centímetros y del grande es 45. Entonces saco la razón, 15 centímetros entre 45, simplifico en este caso, saco tercera de 15 es 5 y de 45 es 15. Ahora saco quinta, ¿verdad? Quinta de 5 es 1 y quinta de 15 es 3. Por lo tanto, esa razón me queda de 1/3. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros observar? Que las razones entre la altura y las bases son iguales. Entonces, en el literal B que me pedían que encontrara la razón o la relación entre ambos, entonces decimos que ambas razones, el resultado es 1/3, es decir, que son equivalentes. Cuando esto ocurre, vamos a decir que las alturas y las bases de la fotografía son proporcionales. También se pudo haber calculado la razón entre la altura de la grande y de la pequeña. Por ejemplo, 30 entre 10 y eso me hubiera dado 3 sobre 1, ¿verdad? Que es igual a 3. Lo que se escribe 3 es a 1. De igual manera para las bases, ¿verdad? Solo que debe asegurarse de tomar el mismo orden. Es decir, que si yo divido el segmento digamos, de la figura pequeña entre la grande, tengo que hacerlo así para cada una de las razones de las proporciones que estoy analizando. Por ejemplo, en este lo hubiera hecho con las bases, también con las alturas. En conclusión, vamos a decir que la equivalencia entre dos razones, es decir, cuando dos razones son iguales, le vamos a llamar proporción. Por ejemplo, 10 sobre 30 es igual a 15 sobre 45. Y al simplificar, ambas pueden expresarse como 1/3 o 1 es a 3. Es decir, que en este caso, en el caso de las razones que teníamos de las bases y la razón de las alturas, como ambas son iguales, entonces me generan una proporción y por lo tanto ambas figuras van a ser proporcionales. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el libro de texto en este caso. Yo voy a resolver el literal C y de la misma manera tú lo vas a hacer con los demás ejercicios. Tenemos la razón de las alturas. Bueno, las alturas es 3 en el pequeño y 3.6 en el segundo, en el más grande. Sacamos las razones y aquí vamos a aplicar lo que nos decía, que
el segmento mayor lo voy a dividir entre el segmento menor. Teniéndolo así hay que simplificar, ¿verdad? Observemos que el número de arriba tiene un decimal y el de abajo es entero, pero a la hora de simplificar yo puedo hacer lo mismo, ya que recordemos que en los decimales, las divisiones, lo único que cambia es el punto. Entonces sacamos en este caso tercera de 36 y me da 1.2. Tercera de 3 va a ser 1, por lo tanto la razón va a ser 1.2. Luego, la razón de las bases, tenemos las bases 4 del pequeño, 4.8 del grande. Saco las razones, 4.8 entre 4, simplifico, ¿verdad? Mitad de 4.8, 2.4, mitad de 4, 2. Vuelvo a sacar mitad de 2.4 es 1.2 y de 2 es 1. Por lo tanto, la razón me va a dar 1.2. Entonces decimos que como las razones son iguales, entonces las figuras en este caso son proporcionales, es decir, las bases y las alturas son proporcionales en la figura del literal C. Entonces la respuesta es que sí son proporcionales en el literal C. Hay que verificar si se cumple para el literal A y para el literal B. Una vez que ya resolviste los ejercicios en el libro de texto, busca la página 101 del cuaderno de ejercicio y resuelve los problemas que se te plantean que son similares a los del libro de texto. Espero que el video haya sido de mucha utilidad y hasta la próxima.